Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a esta nueva entrega de Historia con Eric. En este inicio de video voy a iniciar, valga la redundancia, una ronda de agradecimientos y saludos que me estuvieron pidiendo y gente también que me estuvo acompañando en este proyecto que lleva poquito más de 2 meses y que estoy muy contento de haber iniciado, con mucha ayuda. Primero quiero saludar al sobrino de mi amigo Walter Martín Ruiz, de Villa Corina, entrañable. Es un nómade, anda por todos lados, anda revoloteando sus alas por ahí, pero es otra historia. Le dicen el Grone, lo digo así porque si no YouTube me lo bajo, pero bueno, eso es otra historia. También quiero saludar a 3 profesores que me estuvieron dando mucha motivación para estos envíos. Uno de ellos es Cristian Pochinok de Americana 2 y te voy a dedicar unas palabras en un idioma que espero que lo sepas. Es de este continente, así que no va a ser muy lejano. Estou passado na pronunciação do seu nome, mencionada por você. Espero que lo hayas casado y espero que te haya encantado la dedicatoria. También Lidia Atadia de Active Curriculum y también Cecilia Budilla de Economía Política, que fue una de las que primeramente del cargo de profesores que me fueron dando bombo para que yo iniciara este proceso. Tengo también algunos saludos a compañeros y excompañeros de cursada que también aportaron mucho para este inicio, principalmente de excompañeros Mariano y Coral, que les mando un abrazo muy grande, y también compañeros que estamos cursando conmigo son Federico, Iván, Manuel, Rita, Erika y Rocío. Les mando a todos un abrazo muy grande y gracias por acompañar este proyecto. Así que ahora sí vamos con la intro. Manuel José Joaquín del Sagrado Corazón de Jesús Belgrano. Seguramente más de uno se habrá trabado con ese nombre cuando lo tuvo que recitar en la primaria de memoria. Sabemos que en esa época se ponían nombres muy largos, pero más allá del título o del nombre que tenga el prócer, lo importante es lo que hizo durante su periodo de estadía en el poder. Belgrano fue un líder carismático, un revolucionario, un intelectual que pensó el país, que tuvo que calzarse el traje de general y degollar realistas que en muchos casos eran criollos de las zonas que iba a pacificar, por así decir, y sumar a las adhesiones del nuevo virreinato. Tuvo que enfrentar muchas enemistades de parte del poder central porteño, sobre todo, y tuvo un final muy triste en el cual vamos a ahondar. Cabe mencionar que yo, además de pasar por diversos autores que relatan la vida de Belgrano, que yo tengo conocimiento, voy a citar mucho la película de Sebastián Pivotto del año 2010 de Belgrano, llamada Belgrano a secas, que tiene muchos pasajes de la vida de Belgrano que no puedo dejar de pasar por alto. Aparte es una cita que recomiendo hacer tanto los 25 de mayo como los 9 de julio, como los 20 de junio sobre todo, pasar por esa película, aunque sea llorar un poco por la patria, nunca viene mal, como para también desahogar las penas que tiene uno. Así que espero les guste el video, like, comentario y suscripción, recomienden el canal a lectores, amigos, familiares, síganme en la nueva página de Instagram que estoy armando, lo dejaré por supuesto todos los enlaces en la descripción y ahora sí, corre video. Huelga de amores, huelga de amores, huelga de amores en el Paseo de las Flores. Como preludio a esta biografía, quiero hacer una cita que ayer estuve leyendo de un libro que me regaló un amigo del barrio llamado Gustavo, que es un amante de la historia igual que yo, sobre Sarmiento, que es una colección del año 1938, que tiene porciones de libros seleccionadas de Sarmiento, y quería compartirles una cita con respecto a los fines que tienen las biografías históricas en cuanto a la construcción del ideario nacional. Decía Sarmiento en el Mercurio de Valparaíso el 20 de marzo de 1842. La biografía de un hombre que ha desempeñado un gran papel en una época y país dados es el resumen de la historia contemporánea, iluminado con los animados colores que reflejan las costumbres y hábitos nacionales, las ideas dominantes, las tendencias de la civilización y la dirección especial que el genio de los grandes hombres puede imprimir a la sociedad.
la biografía es pues el compendio de los hechos históricos más al alcance del pueblo y de una instrucción más directa y más clara. En este punto podemos decir que Sarmiento se adelantó a la construcción de la historiografía nacional que 15 años después empezaría a ser Mitre, primero con su libro de Historia de Belgrano y la Independencia Argentina, y a partir de 1874 hasta 1887 la historia de San Martín y la Independencia Sudamericana, que fueron los dos puntales que construyeron la historiografía argentina del principio del siglo XIX, con una tendencia más rankeana en el sentido historiográfico de nombrar hechos, antecedentes, consecuencias y procesos, pero más centrado en los nombres, en las batallas y en los reyes, y no tanto en la historia de los de abajo, que será mucho posterior en la escuela de anales francesa de la década del 40, con Marc Bloch y toda la introducción a las ciencias sociales y a la historia. Estas biografías constituirán en sí una construcción de un ideario nacional que incluso será ponderado en el centenario, ya con Mitre fallecido, para construir un ideario nacional basado en la idea de los padres fundadores, que será también absorbida completamente por la educación de la época. El pequeño Manuel Belgrano nació en Buenos Aires el 3 de junio de 1770, en una casa que estaba en la calle que hoy da su nombre casualmente, que fue demolida pocos años después de su entierro en el mausoleo del convento de Santo Domingo en 1902. Fue hijo del inmigrante italiano Domenico Belgrano y Peri. Castellanizado es Domingo Belgrano y Pérez, que fue un comerciante muy ávido para los negocios, y su madre fue María Josefa Castro, una criolla de origen santiagueño radicada en Buenos Aires y, según algunos historiadores, descendiente de algún conquistador de la provincia de Santiago del Estero. Primer acercamiento a la educación fue incluso junto con Juan José Castelli, su primo del alma, su compañero de ideas, que lo va a acompañar hasta el final de los días de Castelli. Su primera promoción a la educación fue en la Escuela Nacional de Buenos Aires, en ese momento Colegio San Carlos. A los 19 años consigue una beca para estudiar en Salamanca, en la Universidad Española, que se va a encontrar con un conocido que después le traerá algún que otro dolor de cabeza y también alguna anécdota graciosa. El arequipeño Juan Pío Tristán, que pasará a ser después uno de los jefes del ejército realista. En esa partida a Europa, sobre todo en España, concibe el conocimiento sobre economía política primero, porque tiene un acceso especial del rey o de la corona española para leer documentos prohibidos, entre ellos Las riquezas de las naciones de Adam Smith. También lee autores prohibidos por la Inquisición española, como Diderot, como Rousseau, que son los idearios de la Ilustración, aquellos que forjarán el primer esbozo de libertad americana. Después, en 1794, asume como miembro perpetuo del consulado, pero hay una incidencia. En esos años, al padre de Belgrano le estaban haciendo un juicio por defraudación y corrupción. Belgrano, de 23, 24 años, recién llegado de España a Buenos Aires, lo defiende de una manera, según algunos conocedores de la vida de Belgrano más en profundidad, muy buena, que terminó cautivando a las autoridades españolas, que por eso fue que le dieron el cargo perpetuo en el consulado. En esos 26 años, entre 1794 y abril de 1810, producto de la casualidad, yo no me esperaba que renunciara antes de la revolución, yo pensaba que había renunciado a las invasiones inglesas, pero bueno, eso es otra historia. Durante ese largo periodo tuvo una inmensa labor periodística, por ejemplo, publicando el Telégrafo Mercantil, haciendo escuelas de dibujo y de geometría para la corona española, que fueron cerradas muy rápidamente, porque a los españoles no les convenía que un criollo osado se atreviera a ilustrar a la gente con las ideas francesas de libertad, igualdad y fraternidad. Además que Belgrano
podemos decir en términos casi anacrónicos que era un adelantado a su época y un progresista, porque buscaba la libertad de oportunidades entre el hombre y la mujer, la protección del mercado interno, hablaba de industria, hablaba de educación, como dije, fundando escuelas y también expropiando tierras ociosas a los granaderos que no producían y las quiso entregar a los indigentes, que por supuesto en el consulado no le dieron ni 5 de pelota y siguieron moviendo las piezas para que nada cambie. Eso en este primer tópico. Se hace cargo de la defensa de la ciudad de Buenos Aires junto a las tropas que se estaban conformando, por ejemplo el regimiento de patricios que será desde entonces comandado por Cornelio Saavedra. Belgrano renuncia a su cargo en el consulado, no sin antes decir no juro por mi viejo amo, y se va a la chacra de la Banda Oriental. A los pocos días, pocas horas, regresa a Buenos Aires a reunirse con Juan Martín de Pueyrredón en la chacra de Perdriel para organizar junto a Santiago de Liniers la reconquista de Buenos Aires. No es muy querido Liniers, incluso se sabe que el virrey Elío, que fue el último virrey del Río de la Plata, Cisneros había sido eyectado con la Junta de Mayo, sobrevivió más o menos un año más Elío como virrey desde Montevideo. Una vez lograda la reconquista y conseguida la defensa, Liniers asume como virrey. En ese mismo periodo Belgrano empieza a coquetear con el ideal independentista pregonado sobre todo por las invasiones napoleónicas, que fueron el puntapié inicial para la liberación de los pueblos americanos, ante las caídas de las juntas provisorias de Cádiz, de Sevilla, que terminaron con, por ejemplo, Belgrano negociando con la infanta Carlota, que era la regente del príncipe de Portugal en América, porque la corte portuguesa, ante la invasión francesa, decidió mudarse a Brasil y allí tejer un entramado poderoso de geopolítica para asegurar sus terrenos en América. El siglo XIX para los imperios ibéricos no fue un siglo muy bueno, que digamos. En 1810, como les conté antes, Belgrano renuncia al consulado. En abril de 1810, Belgrano tiene una participación activa tanto en la Junta del 22 como en la Junta del 25. En la del 22 estaba en la puerta con un pañuelo blanco que si lo agitaba entraban los infernales de French y Beruti a pudrir la situación en caso de que no salieran como ellos esperaban. Belgrano forma parte del bando morenista de Mayo, que Saavedra de a poco irá limpiando a todos los que él vea que sean opositores a sus ideas. A Moreno lo manda una larga excursión a Londres, que no va a volver, va a ser envuelto en una bandera inglesa y tirado al mar, envenenado el 4 de marzo de 1811. Castelli es enviado al Alto Perú, que hay un nexo ahí con la campaña que hizo Belgrano. Y Belgrano es mandado al Paraguay en un ejército vagamente preparado, pero que le sirvió a Belgrano para prepararse como militar en carrera. Ahí aprendió algo que va a aplicar en su campaña al Alto Perú, que es la guerra de recursos, que lo vamos a ver ahora. Bueno, ¿qué era aquello que aprendió Belgrano en Paraguay y que tanta intriga les estoy generando? Bueno, ¿se acuerdan del éxodo jujeño? Aquella epopeya histórica que en la película Belgrano, el terrateniente tucumano Helguero le dice, encarnado por Mario Alarcón, por cierto, le dice a Belgrano: ¿ha logrado usted mover un pueblo bastante lento? Lo que aprendió en Paraguay, sobre todo de la derrota de Tacuarí, fue la política de tierra arrasada, no dejarle nada al enemigo con tal de que pueda beneficiarse. Quemar los arados, quemar las casas, quemar las armas, matar a los animales, todo para que los realistas no lleguen a beneficiarse de las cosas del pueblo, ¿no? Antes de eso, una vez derrotado en Tacuarí, es devuelto a Buenos Aires y juzgado, pero lo exoneran del juicio y lo mandan a una misión a Rosario para contrarrestar los efectos de las avanzadas realistas desde la Banda Oriental. Le mandan a Belgrano crear un distintivo, que es la escarapela, pero hay una diferencia radical en la bandera. La bandera es partido un paño en blanco, un partido un paño en celeste. A partir de 1813, con la asamblea, se empiezan a usar las bandas horizontales. Cuestión, que una vez conseguida la victoria en Tucumán, ya Rivadavia había dado el edicto de no usar la bandera
no usar la bandera que había creado Belgrano, sino guardarla y usar la española. A lo que en la película Belgrano, el enviado de Buenos Aires le dice con bronca y completamente sulfurado a Belgrano: alto, saquen esa bandera de ahí. Y le tienen que guardar la bandera porque es la española. A lo que se produce una discusión entre Belgrano y el enviado de Buenos Aires sobre quién dio la orden y cómo le llegan las órdenes. Incluso Belgrano se mofa un poco del enviado de Buenos Aires y dice: sí, claro, usted siempre ha sentado en el mismo lugar, por eso siempre le llegan las órdenes. Y ahí demostró una osadía que, comparado con la campaña que hizo Castelli al Alto Perú, se congració con los sectores eclesiásticos, porque Belgrano era un ferviente religioso, y incluso el día de la batalla de Tucumán es el día de la Virgen de la Merced, que fue y sigue siendo la patrona del ejército argentino. También entre Salta y Vilcapugio se produce un hecho insólito, por así decirlo. Belgrano perdona, en la película se ve esto, Belgrano perdona a 3.000 hombres que, porque no juren levantarse en armas contra la patria, no los mataré. Pero resulta que 5 de aquellos que Belgrano perdonó lo traicionan y son finalmente fusilados, pasados a degüello. Así como el personaje de Dorrego, encarnado por Pablo Rivas en la película, así lo deseaba, porque siempre quiso fusilarlo. Incluso tuvo en desacuerdo en la idea de Belgrano de perdonarles la vida. Ya perdido Vilcapugio, perdido la Pampa Ayohuma con una línea espectacular que el mismo Belgrano habrá recitado en el camino a Yatasto, que dijo: he sido batido en la Pampa Ayohuma cuando más había creído conseguir la victoria, pero nada me arrendará para servir, aunque sea en la clase de soldado, por la libertad e independencia de la patria. Y tuvo una relación muy fraterna con San Martín en esos momentos que compartieron en Yatasto. Incluso San Martín se carga a Dorrego, que era un insubordinado, un excelente militar, pero un insolente que le faltaba el respeto a Belgrano, le faltó el respeto a San Martín, y San Martín no se lo bancó prácticamente. Ahí continúa el encuentro en Yatasto. San Martín se hace cargo del ejército del norte, baja a Córdoba para armar el plan del cruce de los Andes, y Belgrano, mientras tanto, se va en viaje de representación diplomática a Europa con Rivadavia, que ahora vamos a hablar de eso. Entre 1815 y 1816, Belgrano y Rivadavia se encargan de realizar un viaje de representación diplomática a Europa para conseguir apoyo para la revolución, que claramente fueron timados, porque al mismo tiempo que Belgrano y Rivadavia eran mandados a Europa, el director supremo, Carlos María de Alvear, uno de los principales traidores de la historia argentina, le envió una carta a Manuel José García, otro traidor, hay que decirlo con todas las letras, junto con Rivadavia, el tándem de traidores, que en ese documento entregaba las provincias unidas del Río de la Plata en protectorado de los ingleses, diciendo básicamente: estas provincias desean subordinarse a la Gran Bretaña, obedecer a su gobierno y vivir bajo su influjo poderoso. Ellas se abandonan sin condición alguna a la generosidad y buena fe del pueblo inglés. Esto, por supuesto, en las provincias cae muy mal, a tal punto que Alvear decreta censura, persigue opositores, cancela medios, y antes de irse deja una granada sin espoleta, que es venderle a los británicos todas las guarniciones repartidas en el territorio de las provincias unidas del Ejército del Norte y los del Ejército de los Andes, para perjudicar el plan independentista de San Martín. Incluso podemos decir que San Martín y Alvear en un punto eran del mismo palo, pero las conveniencias fueron cambiando a lo largo del tiempo. Al mismo tiempo, Belgrano estaba conformando su familia. Entre Salta y Vilcapugio, incluso ya en Tucumán, estaba en una relación con María Josefa Escurra, la
la esposa del restaurador de los Leyes, Encarnación Ezcurra. Tuvo un hijo que Belgrano no lo reconoció porque quiso seguir adelante con el proceso revolucionario y no dejarlo libre al azar. Y sin embargo, tiene otro hijo, otra hija en este caso, con Dolores Delguero y Liendo. El hijo que tuvo con Encarnación Ezcurra es llamado Pedro Rosas y Belgrano, que a los 18 años más o menos, a la mayoría de edad, o los 10 años, no recuerdo, leí que Daniel Balmaceda contó, Rosas lo sentó en una silla, estaba hablando con su hijo adoptivo, y le dijo: tu padre es Manuel Belgrano, el padre de la patria. Y por supuesto que no lo podía creer, era un acontecimiento histórico, porque Belgrano en ese momento no tenía la connotación historiográfica que tuvo unas décadas después, ni siquiera ahora, pero fue un momento muy emotivo y muy lindo. La otra hija, Manuela Mónica, fue la que ya un Belgrano moribundo, 1818, 1819, siguiendo ya a las órdenes de Buenos Aires, que tanto juró destruir en su pasado más osado y revolucionario, le promete en la película que le va a enseñar a montar a caballo y nunca va a volver porque va a morir en Buenos Aires un poco tiempo después. En ese proceso que estaba Belgrano cuidando la retaguardia del ejército realista para que no le vengan a Buenos Aires los realistas, Güemes estaba poniendo el pecho en la frontera norte con las 9 invasiones españolas en esos 9 años que defendió la frontera norte. Sin embargo, Belgrano era el jamón del sándwich entre Güemes y Bernabé Araoz, que eran los gobernantes de Salta y Tucumán. También una relación tirante con el padre de Dolores. En la película se cuenta que algunos soldados de Güemes y Belgrano van a robar comida en una finca y mueren a palos. Fue una escena que incluso después Belgrano se arrepiente de haber robado la comida, la devuelve, siente que ya perdió la gloria, se siente desmotivado porque ya viene de muchos años reclamando sueldos que no le pagan, de destratos que tuvo sobre todo con Rivadavia, con Alvear, con la clase dirigente centralista de Buenos Aires. Incluso el día de su muerte, meses o semestre de vida, lo mandaron en enero de 1820 a pacificar la provincia de Santa Fe, que se estaba viniendo abajo, estaban invadiendo López y Ramírez la provincia de Buenos Aires, y le salió del tiro por la culata, porque Belgrano tuvo que volver a Buenos Aires a curarse de su enfermedad. Le pidió 13.000 pesos de sueldos adeudados, y el gobernador de la nueva provincia de Buenos Aires nunca le pagó, murió en la más absoluta pobreza, entregándole su reloj al médico como parte de pago, enterrado con el lavatorio de mármol de la familia en el patio de la casa. Que hay algo muy, muy cruel y muy doloroso. Dos cosas en realidad. La primera, murió el 20 de junio de 1820. ¿Qué pasaba en esa guerra civil? Pero una guerra civil interminable que terminó durando 60 años. Y Belgrano siente que dejó un país y dejó una bandera para que se maten con ella. Una escena en la película que siempre que la veo termino llorando porque me parte al medio. La otra cosa fue cuando lo enterraron a Belgrano, en el mausoleo del convento de Santo Domingo, que aún sigue enterrado allí. En 1902, en el segundo gobierno de Roca, dos ministros de su gobierno, Joaquín B. González y Pablo Richeri, cuando lo enterraron, se llevaron de recuerdo los dientes de Belgrano. Un despropósito total que salió en todos los medios de la época, que obligó a los dos ministros a devolverle las piezas dentarias a Belgrano. Si llegaste hasta acá, recordá dejar tu like, tu comentario, tu suscripción. Y como conclusiones tengo que decir que Belgrano fue un abogado convertido en militar, un estudioso. En la película Belgrano se decía, tanto bueno como malo, o sea, tanto Dorrego como La Madrid, que aprendía, a La Madrid decía que Belgrano aprendería de los libros, que Dorrego decía que era tan inseguro Belgrano que leía los libros militares hasta el último día de la batalla, como denostando ese baño de realidad, ese rol cuestionador que incluso
ese mismo actor tendrá Revolución de los Andes, otra gran película para las fechas patrias, que será con los años posteriores a Tucumán, los primeros años, será muy bastardeado y minimizado, pero con la historiografía mitrista será recuperado y puesto como un prócer de calibre y puesto como un intelectual que pensó el país y para construir un ideario nacional que estaba en crisis. No tengo más nada que decir, así que nos vemos en los próximos videos y contenidos que tenga pensado para ustedes. Chau, chau.